siempre, toda mi vida, han existido miedos en mí que me han limitado bastante y sigo teniendo bastantes. Ya sea en plan en relaciones interpersonales o, por ejemplo, con los estudios, hablar en público, a las palomas. Al principio de YouTube me daba miedo, por ejemplo, y bueno, lo único que hacen los miedos es limitar a las personas y a lo que pueden llegar a ser y a lo que pueden llegar a hacer. Les deja con esas ganas de hacer las cosas o no dejándoles hacer esas cosas, ¿no? Esa es la palabra miedo. Y sí, a ver, voy a diferenciar una cosa, que es el miedo y el susto. El susto es para sobrevivir, ¿vale? Cuando tú estás en un coche y estás andando rápido con el coche, es bueno que te asustes porque te das cuenta de que tienes que ir más despacio. O un susto porque se cae cualquier cosa. O un susto porque de repente se mete una paloma en tu casa y va donde ti, así ¡pum! Y entonces te asustas. Ya el problema es cuando empieza a que ese susto no sea real, porque ese susto está pasando realmente. Entonces, si ese susto empieza a ser solo algo que está en tu cabeza y tú te lo imaginas, o igual hoy también me pasa esto, o igual mañana viene una paloma a mi casa y me mata, o sabes, cualquier cosa, o es que igual me pasa esto, o es que igual cuando estoy hablando en público me caigo, o igual me atropella un coche por la carretera. Eso ya es algo ilógico e irreal porque no está pasando y es algo que no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Por eso ahí es cuando se hacen las fobias o miedos o querer hacer algo y que ese miedo te controle y te quedes donde estés. Porque al final cuando tú quieres hacer algo y decir, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque es tu deseo y lo quieres hacer. Pero el miedo te dice, no lo hagas porque te va a salir mal. Porque como te vas a salir de ahí, de lo que conoces, otra vez te da miedo y el miedo te para. Va a haber miedo de que las cosas no salgan como queramos o que las cosas vayan a peor. Siempre hay miedo de lo desconocido, como lo dije. Entonces ese miedo nos limita, o sea, nos quita las posibilidades de ser quien queramos ser y de conseguir las cosas y de que tengamos mejor vida de la que tenemos. ¿Sabes? Por ejemplo, si yo... Porque yo tenía mucho miedo de hacer esto de diciembre. Yo no sé si al final lo voy a lograr. Espero que sí. Espero que lo esté logrando. Y tenía miedo. Y todas esas veces que no he subido vídeo porque he tenido miedo, porque había estado un tiempo sin subir uno y yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Si hago esto, vale, me da miedo, pero si tienes miedo, lo haces con miedo. Y lo haces porque pueden cambiar muchas cosas y puede irte mejor. O puede irte peor. Pero es que nos tiene que dar más miedo el no hacerlo, el luego arrepentirnos de no haberlo hecho, porque me ha pasado muchas veces y creo que a vosotros también os ha podido pasar muchas veces y a mí eso, me ha pasado mil de veces. Entonces, si por ejemplo yo no estaría haciendo esto, estaría como siempre sin subir vídeo y eso sería malo para mí, tanto como que no voy a conseguir nada con YouTube, no voy a conseguir nada de lo que yo quiero o de lo que me apetece hacer, y tanto como persona, porque ese miedo me está comiendo y al final me va a controlar en todos los lados. También te puede pasar que te guste una persona, creer que a esa persona le gustas, querer besarle. Si no le besas no vas a saber si le gustas de verdad o no. Y entonces si no te arriesgas, si tienes miedo, no lo vas a saber nunca si no se lo preguntas, ¿sabes? No, es que no se lo preguntes porque no... Ya le estás diciendo con la pregunta que le gustas. Esto es un inciso, ¿eh? Pero bueno, te estoy diciendo que, tienes que lanzarte a lo que te da miedo. Porque, por ejemplo, tú igual estás ahora con tu pareja o lo que sea y dices, hostia, y fuiste tú, por ejemplo, quien dio el primer paso, por ejemplo, o el paso, ¿no? Si tú hubieras tenido miedo o igual tuviste miedo y ese miedo te hubiera comido, yo creo que ahora te arrepentirías de ello, de no saber qué hubiera pasado. Y a lo mejor es que te pasan cosas malas aunque hayas vencido al miedo, pero sabes, has aprendido algo. Estoy segura de que has aprendido algo. Y las veces que no lo has hecho, habrás aprendido que el miedo no es bueno. O seguirás. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tengo miedo escénico, podría decirse, ¿no? Eso no es bueno. Eso hay que solucionarlo, porque con el miedo escénico no se va a ningún lado. Con la vergüenza no se va a ningún lado. Con tu mente esa que te dice miedo, te dice no lo hagas, porque no sé qué, no sé cuántos, puede pasar de esto. No vas a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué he hecho yo? A ver, a mí, cada vez que tenemos que hacer exámenes orales en clase o así, siempre me ponía nerviosa.
pero que estoy mejorando también lo noto. Porque haberme apuntado a teatro, a veces existe un sistema de sensibilización que es asociar ese miedo con algo bueno al final, ¿no? Por ejemplo, a ver, no tiene nada que ver, pero esto lo hacen así. Este sistema, pues por ejemplo, si habéis visto La Naranja Mecánica, ahí sale cuando al chico, al asesino, le hacen que la mente suya asocie la muerte con algo malo, porque le ponen lo de los ojos y se empieza a encuentra mal. Entonces cada vez que oye violencia o ve violencia le va a pasar eso, porque está acostumbrado. Hay muchos experimentos que han hecho con los animales, con el conductismo, una escuela psicológica. Pero luego también está el hacer algo grande, y yo creo que si me apunto a teatro, al hacer algo grande, si te lanzas al miedo, si te da miedo a la altura y te tiras por un paracaídas, es que vas a dejar de tener miedo, yo creo. Entonces, o haces cosas hardcore o tienes que aprender a asociar eso con algo bueno y dejar de asociarlo con algo malo, porque tu mente lo ha creado, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, tengo miedo a los pájaros. Bueno, a ver, no tengo miedo, me dan asco, pero bueno, da igual. Las palabras asco, no sé qué, palabras así, al final es que vienen del miedo, están escondidas detrás del miedo. Y bueno, podría decirse que yo he cogido eso porque yo antes de pequeña iba detrás de las palomas asustándoles, me daban igual, pero he visto tantas palomas muertas que me he empezado a dar asco, y ese asco es miedo, como a las que les dan miedo las arañas, es igual. Entonces, bueno, hay que solucionarlo. Pero con las acciones, no te preguntes ¿qué me va a pasar? No digas tengo miedo de esto. Di ¿qué me va a pasar si no lo hago? Di eso y di no debería tener más miedo si no lo hago. No uses el miedo de, usa el miedo de no. A ver, si yo cojo una chocolatina y, por ejemplo, tengo miedo a la forma esta que voy a sacar. Tengo miedo a la iglesia, a los ángeles, a la religión. Y me encanta el chocolate, por ejemplo. Si yo me compro siempre formas de ángeles, en plan, en chocolate, y me las como, y me gustan, y me las sigo comiendo, poco a poco voy a ir desasociando el miedo a las iglesias por algo que me ha causado. Porque lo estoy asociando con algo bueno, que es el chocolate, que me encanta. No es miedo de, es miedo de no. Recuérdalo y aplícatelo en la vida, porque te va a venir muy bien y vas a ser más feliz. Al final, al principio te vas a agobiar. Los miedos siempre agobian. Pero es que una vez que lo cojas, yo creo que vas a poder superarlos. Si no lo superas, te vas a quedar ahí estancado. Y aquí en la vida hay que progresar, no hay que estancarse.